Bueno, una excelente exposición acabamos de escuchar del colega argentino y yo lo que quiero es reflexionar con ustedes desde una perspectiva de derecho público sobre las amenazas que hoy tenemos en algunas dimensiones diferentes pero complementarias de la que acaba de explicar el profesor argentino. Necesitamos entender que la civilización nuestra está atravesando un momento que es complejo e incierto y que nos obliga a replantear la protección de las personas humanas en nuevos ámbitos, en nuevas dimensiones, ¿sí? Sin perjuicio de la conciencia que todos tenemos de lo que fueron las violaciones graves y sistemáticas de las que recién relataba el colega, ni tampoco de las violaciones flagrantes que existen hoy en el mundo en materia de las migraciones, el acceso a las necesidades básicas de millones y millones y millones de personas. 8.000 millones somos, creo, en este momento, en este planeta, ¿no? Pero coexisten otros ámbitos más sutiles, ¿sí?, en los cuales también se está jugando un partido muy importante en materia de protección de los derechos humanos. Pero ese ámbito más sutil a veces es difícil de identificar, por lo cotidiano, por lo pequeño, porque parece como intrascendente, pero no es intrascendente porque la libertad se va recortando y formateando. Y en este sentido, sobre todo en los países desarrollados, hoy hablan de la sociedad global del riesgo. Y definen nuestra sociedad, la sociedad global, como una sociedad que no solamente debe enfrentar las consecuencias inesperadas del conocimiento y desarrollo científico y técnico, ¿sí?, sino que se enfrenta de una forma inquietante a los límites del conocimiento humano. No ha habido otra etapa en la historia donde las comunidades han tenido por delante este escenario que yo sumo al escenario real que acaba de relatar el profesor. Pero además, como si esto fuera poco, Ferrajoli nos dice, estamos conviviendo hoy en el mundo con 5 catástrofes a nivel de todo el planeta. La catástrofe ambiental, las guerras, el aumento exponencial de las desigualdades y la pobreza, la explotación del trabajo y las migraciones, ¿no? Y en estos nuevos escenarios tan complejos, del punto de vista del derecho público y del Estado de Derecho, no hay ninguna duda de que no hay margen para la improvisación, sino para la planificación. Y además son muy importantes o se vuelven centrales las políticas públicas. Las políticas públicas con una mirada de protección de derechos humanos, pero ustedes no olviden que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado, es decir, aterrizado. Nosotros sabemos los derechos que tenemos que están en la Constitución y en el derecho internacional de los derechos humanos, pero cuando se baja a la vida cotidiana, ¿sí?, se baja por la administración pública y ahí el que es el ejecutor en la realidad es el derecho administrativo. Y si el derecho administrativo no tiene claro los cambios de los equilibrios que hay hoy en el mundo, difícilmente va a proteger a la persona humana en lo que lo tiene que hacer. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos diseñado el derecho público, el derecho constitucional y el derecho administrativo, y también yo diría el derecho internacional público, como que los sujetos poderosos son los estados nacionales. Son nuestros interlocutores, son los que tienen el poder público,
¿verdad? Son los obligados a garantizar derechos, pero resulta, como dice Ferrajoli, y creo que es exactamente así, los poderes reales hoy no están en los estados nacionales, están fuera de los estados nacionales. Estoy refiriéndome al mercado, a la tecnología y a la ciencia. Entonces, necesariamente, si queremos sobrevivir como una sociedad humana, no habría más remedio que ampliar el derecho público y que haya otros sujetos obligados, que tenemos la base ya para que sean obligados, porque la Convención Americana, en uno de sus últimos artículos, dice que tenemos derechos pero que tenemos deberes, y tenemos deberes con la familia, con la comunidad, con la humanidad, y los integrantes de las personas jurídicas que hoy dominan el mundo son personas humanas por ahora, ¿sí? Entonces deberían también contribuir al cumplimiento de los derechos humanos. Por eso Ferrajoli, en esta desesperación de ver un panorama muy oscuro, propone esta Constitución de la Tierra, que yo les digo a todos las deben haber leído, pero si alguien no la leyó, que la lea, porque es una fuente de creación de pensamiento y para plantearnos las preguntas que corresponden hoy y ensayar las respuestas que no tenemos, porque nunca pasó en la historia esto que nos pasa y nos va a pasar, ¿no? Hay un dato de la realidad, hecho. La relación entre política y economía se invirtió. Siempre la economía estuvo controlada por la política, pero hoy son las grandes empresas transnacionales las que definen la suerte de los estados nacionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque definen dónde invierten, dónde hacen sus grandes inversiones y buscan los lugares donde es más productivo para el lucro, donde hay menos derechos, menos impuestos, más corrupción, etc. Y eso nos lleva a que en este momento, en general, en el mundo, en nuestros países, pero lo más preocupante en nuestras universidades también, hay lo que él llama ceguera de las opiniones públicas y la irresponsabilidad de las políticas actuales, ¿no? Es decir, no hablamos ni abordamos temas de lo que debemos abordar hoy. No discutimos, invisibilizamos, negamos. El negacionismo que mencionaba el profesor recién también se traspasa también a estos temas que yo estoy viendo, ¿no? Entonces, en realidad, Ferrajoli recuerda a Stiglitz porque Stiglitz hizo una recapitulación de su posición original cuando se dio cuenta, ¿sí?, de que la globalización económica lamentablemente trae consecuencias muy malas para la humanidad a nivel humano, ¿no? Entonces, evidentemente existe como a nivel global, pero no es casual, ¿verdad?, porque nos empujan a eso, una regresión infantil, una cosa así, ¿no?, de no hablar, una falta de compromiso. Esto pasó en otros momentos de la historia, la falta de compromiso, la de responsabilidad, la comodidad de delegar en blanco todos los poderes. En 1784 Kant decía que él advertía que no le importaba a la sociedad una cantidad de temas esenciales como son los asuntos públicos, en los cuales nos va la vida a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a nuestros amigos, a todos, ¿no? Y entonces él decía, la ilustración es la salida de la minoría de edad, valerse cada uno con la razón, con la libertad, pero decía esto, y la libertad de hacer uso público de la razón. Ahí nosotros tenemos hoy, como sociedad y como universidad, un debe. La libertad de hacer uso público de la razón implica hablar abiertamente de las cosas que estamos hablando, que son todos asuntos públicos importantes.
Entonces, ¿qué tenemos por delante? Tenemos un siglo XXI de contrastes absolutos, ¿sí? Globalización económica. ¿Por qué? Porque la economía, el mercado, las finanzas pueden viajar por el ciberespacio sin problema, pero las personas no. Millones de personas que hoy están con hambre no pueden cruzar el Mediterráneo e ingresar a Europa y tienen que morir en su lugar o ser víctima de la criminalidad organizada que a vista y paciencia de la Comunidad Europea le vulnera los derechos todos los días. Por eso es que vemos a veces cuando se muestran, ahora ya no se muestran más, esas madres desesperadas que viajan con bebés o con niños chiquitos que van a morir, pero también saben que tienen la muerte atrás. Y Europa lo sabe, y toda la comunidad internacional lo sabe, pero no hacen nada, nada. Invisibilidad, no hay problema. Entonces, desde el punto de vista de nosotros, de derecho administrativo, siempre se enseñó que el derecho administrativo equilibra la libertad y la autoridad, y eso es cierto y se mantiene, pero hoy se agrega un nuevo elemento, es equilibrar la libertad y la autoridad, pero teniendo en el centro el valor de la dignidad humana, que tiene que ser necesariamente el valor central en el derecho público de hoy y del futuro. Esto es fundamental si queremos tener una civilización humana existente en el futuro. Y en relación a esto yo voy a hablar solo de hacer una referencia a 3 temas. Primero, la importancia para la defensa de los derechos humanos de una tutela administrativa efectiva. Todos hablamos de la tutela jurisdiccional efectiva, pero hablamos muy poco de la tutela administrativa efectiva, que implica que la cara visible de nuestros estados, que es la administración pública, ¿verdad?, tiene que actuar de una determinada manera, porque tenemos derecho a una buena administración, las personas, y el Estado tiene el deber de desarrollar una buena administración. El segundo tema que yo quiero referirme es la nueva gestión administrativa que involucra necesariamente la inteligencia artificial y la tecnología. Porque si es difícil proteger los derechos en una administración pública presencial, imaginen lo que es en una administración pública virtual totalmente, ¿no? Y el tercer punto es la necesaria participación de la sociedad en los asuntos públicos, que es imprescindible si queremos fortalecer la democracia. Entonces, ¿qué es la tutela administrativa efectiva? Es muy fácil y es muy simple, aunque no se da totalmente. Tenemos miles de ejemplos de que no se da. Y no necesariamente por falta de recursos, sino muchas veces es por falta también de voluntad humana en que se dé, ¿no? Implica que el Estado, que es la única persona jurídica creada con la finalidad expresa de buscar el bien común y el interés general, no hay otra, ¿sí? No hay otra. Entonces, el Estado no tiene discrecionalidad para actuar mal, debe actuar bien, no puede actuar arbitrariamente. La ecuación simplificada que yo escuché, que se maneja en nuestros vecinos argentinos por parte del poder, es: el Estado funciona mal, eliminémoslo. Bueno, eso es muy malo, pero no es una posición personal que es muy mala. La historia nos enseña que es muy malo porque el Estado liberal puro fracasó estrepitosamente. Fue criticado desde el marxismo hasta la Iglesia Católica por todo el espectro filosófico, porque la persona humana quedó absolutamente a la intemperie, ¿sí? Cuando no hay lucro
en determinados cometidos se abandonan. Y eso lo aprendimos en 1917 cuando se creó el constitucionalismo social. Es muy penoso en el 2024 poner un botón y volver hacia atrás para algo que ya sabemos que no debe ser así, ¿sí? No debe ser así. Entonces, el derecho a una tutela administrativa efectiva implica los principios de eficacia, es decir, eficiencia en tiempo razonable, satisfacer al ciudadano, pronunciamientos expresos, motivación, decisiones fundadas. Todo esto deriva de que tenemos una forma republicana de gobierno, ¿sí? Se deriva exactamente de ahí, ¿no? La importancia de los principios generales de derecho, porque los principios generales de derecho, por un lado, son factores de conservación de conceptos claves para el derecho, pero por otro también de innovación. Entonces tienen la función directiva y también interpretativa. La administración pública en cualquiera de los ámbitos tiene que actuar con razonabilidad, tiene que actuar con legalidad, protegiendo todos los derechos. Y llegamos al segundo punto, que es el de la tecnología, la inteligencia artificial y el concepto de innovación. Y acá yo les diría que busquen en internet la carta del CLAD, Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública, porque esto fue acordado por los estados que participaron, todos los iberoamericanos, o sea, es la hoja de ruta hacia donde van las administraciones públicas, y ahí el lenguaje es muy particular, ¿sí? Se le pide a la administración pública orientación y visión estratégica, gestión del conocimiento, inteligencia artificial, incorporación de la robótica en la administración pública, pero se termina diciendo un modelo relacional democrático, inclusivo, abierto y transparente, que suena muy bien. Se dice también, está escrito, la administración debe prepararse porque en la década del 2020 al 2030 todos los estados van a enfrentar retos extraordinarios, entre ellos cambios tecnológicos emergentes y disruptivos, ¿no? Y especialmente se dice la introducción de la inteligencia artificial, la automatización de procesos mediante la robotización. La innovación implica, si la leemos con atención al concepto, generar nuevas formas de pensamiento, nuevas estrategias en los procesos de construcción social, ¿no? Es como cuando vamos a los gobiernos electrónicos, ¿sí? El uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Con todos los cambios organizativos que implica. Pero hay un capítulo en esta carta, que es el capítulo 7, que se llama Ámbito burocrático gestionado por la inteligencia artificial y la robótica. Y el punto 35 dice lo siguiente, está escrito: se debe respetar al principio el rechazo a ser cuidado por un robot. La presencia de servidores públicos en algunas partes del servicio deberá ser preservada para que existan contrapesos emocionales. Yo no sé si ustedes advierten que yo no estoy relatando un libro de ciencia ficción. Yo les estoy diciendo el futuro de la administración pública y de los funcionarios públicos que ya está definido, acordado y escrito en estas hojas de ruta, ¿no? Entonces, el primer derecho que tenemos, por supuesto que es a la vida, pero el primer derecho que tenemos como humanos es a recibir un tratamiento de otros humanos y a relacionarnos socialmente con otros humanos. Cuando ya se define que no va a haber humanos en la función pública mayoritariamente, sino minoritariamente, estoy cambiando el sesgo total de la cara visible del Estado y estoy creando un Estado muy diferente
al que existió en otras etapas históricas, que no sabemos cómo termina. Sabemos cómo empieza, no sabemos cómo termina, ¿no? En el año 2023 ya se redactó la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales. Y el último punto, porque estos son planteados problemas, pero el último punto que yo creo es, bueno, el profesor dice, ¿qué hacemos con esto? Bueno, ¿qué hacemos con esto? Evidentemente la participación ciudadana es esencial, porque estos problemas que hacen a la identidad humana, ¿sí?, no los puede resolver solo el Estado, sino que tienen que ser sociedad y Estado juntos, porque así como hablábamos antes de la simetría entre persona humana y Estado, hoy hay otra simetría en paralelo, que es Estado y persona humana con respecto a dónde está el poder real, que está fuera de las fronteras nacionales, pero que con sus decisiones condiciona la actividad dentro de los estados nacionales. Eso no puede obviarse. Y ya a esta altura nosotros hemos pasado en la historia una evolución en lo que es la participación en el ámbito político, conseguimos el voto, los plebiscitos, los referéndums, en el ámbito social, la posibilidad de crear asociaciones, sindicatos, tenemos, desde el punto de vista del derecho administrativo, participación orgánica, participación funcional, o sea, tenemos a la sociedad civil representada en algunos órganos, la participación funcional, la participación cooperativa, pero hoy parece que lo que se está exigiendo, o lo que se debería tal vez exigir, es una mayor participación ciudadana y una menor representación, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre representación y participación para que se sostenga el sistema democrático y el Estado de Derecho. Pero el control social es esencial, ¿sí? Y con respecto a la gestión pública, ¿no? La participación social ya sabemos que es un derecho político. Entonces, en conclusión, no tengo las respuestas, solo tengo preguntas, y creo que la responsabilidad como universitaria es plantear sinceramente y honestamente las preguntas, los problemas como los vemos, ¿sí? Sin maquillaje, sin los reales, ¿sí? Porque si nosotros en la educación superior, teniendo la fortaleza de la interdisciplinariedad, no podemos encontrar los caminos, es difícil que la sociedad civil los encuentre ella. Las universidades tienen que pensar esto y tienen que pensarlo en forma interdisciplinaria. Entonces, tomar conciencia de que a pesar de todas las fallas estructurales, corrupción, mal funcionamiento, que son todas mejorables y corregibles, el Estado como figura equilibrante es necesario, con más poder del que tiene, ¿sí? No el poder que se le ha dado hoy de prácticamente ser el que mira un poco el orden interno y tiene el deber de tener un presupuesto equilibrado y punto. Entonces, hay que reconstruir una relación Estado-sociedad más horizontal, más colaborativa, porque se necesita la ayuda de la sociedad para cumplir los cometidos estatales. Y el bien común hoy, en mi opinión, es tan complejo que no se puede construir solo desde un área estatal o social. Tienen que ser las dos. Y eso implica que necesariamente tenemos que tener una sociedad más despierta, más activa, que asuma, más participativa, que asuma las responsabilidades y los deberes que tiene para colaborar con el Estado de Derecho, que no puede renunciar a las funciones de garante de los derechos de la persona humana. Gracias.